La administración de Donald Trump ha iniciado redadas en los pasillos y exteriores de las cortes migratorias de Estados Unidos. Agentes del Servicio de Migración y Control de Aduanas esperan a que los indocumentados salgan de los tribunales para detenerlos y procesarlos para su posible deportación. El gobierno federal ha publicado una lista negra de estados y condados considerados santuarios de inmigrantes. Cada una de las localidades incluidas en el listado recibiría una notificación formal por su falta de cooperación y por supuestas violaciones de estatutos penales federales. En un operativo conjunto en Tamaulipas, autoridades mexicanas detuvieron a alias M47, presunto jefe operativo del Cártel del Golfo. Este sujeto es señalado como presunto autor intelectual del secuestro y asesinato de 5 integrantes del grupo fugitivo, desaparecidos el 25 de mayo tras una presentación en el bar La Chinita. El ejército ucraniano ha llevado a cabo una operación especial que dañó los cimientos de un puente estratégico para el Kremlin. Además, realizó un ataque con drones contra infraestructuras energéticas en las regiones ocupadas de Jersón y Zaporilla, que ha dejado a unas 700.000 personas sin electricidad. Como parte de su cruzada para deportar a los migrantes indocumentados, la administración de Donald Trump ha iniciado redadas en los pasillos de exteriores de las cortes migratorias de Estados Unidos. Agentes del Servicio de Migración y Control de Aduanas esperan a que los indocumentados salgan de los tribunales para detenerlos y procesarlos para su posible deportación. La organización aseguró este viernes que la mayoría de los detenidos son personas que fueron aprehendidas cerca de la frontera y liberadas posteriormente. Llevan en el país menos de 2 años y hay entre ellos personas con aplicaciones de asilo pendientes. Entre los arrestados hay familias con hijos pequeños. En al menos un caso, dice Ayla, uno de los detenidos contaba con un abogado presente y el juez había determinado seguir el proceso. Esto no importó a quienes se lo llevaron. Según las estimaciones, los agentes migratorios han detenido a 40 personas por día, incluyendo a familias completas con menores de edad. El Departamento de Seguridad Interior afirma a través de un comunicado que este tipo de acciones están dirigidas a restablecer el imperio de la ley después de que la administración de Biden liberara sin investigar a millones de indocumentados en las calles del país. Como se recuerda, Donald Trump prometió que al llegar al poder acabaría con la política de catch and release del gobierno de Biden, una práctica en la que las autoridades detenían a los inmigrantes irregulares que cruzaban la frontera para después liberarlos en el país, a la espera de sus procedimientos judiciales. Las detenciones parecen centrarse en los casos de asilados en su etapa más temprana. Estos son desechados rápidamente desde el viraje dado por Joe Biden. Al ser cerrado el proceso, los demandantes se convierten en objetivo del llamado expulsión acelerada, que permite a las autoridades deportar rápidamente a personas sin otra audiencia ante un juez. Los abogados de inmigración han subrayado la crueldad de la nueva táctica. Es una traición flagrante de la justicia básica y el debido proceso, señala Kelly Stamp, la presidenta de la Asociación Nacional de estos litigantes, Ayla. Es una corrupción total de estos tribunales de inmigración. Los convierte de un foro para la justicia en un engranaje del gran aparato de deportaciones, añade en un comunicado. La medida se suma a la ofensiva lanzada por la administración republicana. Muchas de estas herramientas han hecho saltar las alarmas de los expertos en derecho y los activistas. Entre estas se encuentra la detención y deportación de inmigrantes a terceros países, la reanudación de las detenciones familiares y el cierre de las oficinas de seguridad interior encargadas de vigilar que los agentes respeten los derechos humanos y eliminar la figura del defensor de los inmigrantes. En los Estados Unidos del republicano, todo vale.
Como parte de su cruzada para erradicar a los migrantes indocumentados en Estados Unidos, la administración de Donald Trump busca presionar a través de recortes presupuestarios a los denominados estados santuarios. Aunque los programas de estos estados santuarios se financian con recursos propios, el gobierno de Trump presiona con recortar la partida que reciben de los fondos federales y continúan proveyendo de servicios a los indocumentados. Estos estados, como Illinois, California y Minnesota, protegen a los migrantes indocumentados y les ofrecen ciertos beneficios como sanidad y educación, algo contrario a los objetivos de Trump, que incluso ha calificado como contraproducentes contra el trabajo del Servicio de Inmigración y Control de Fronteras para detener y deportar a los migrantes. A nivel estatal, hay unos 14 estados que se consideran santuarios según KFF, pero el acoso que sufren desde el gobierno federal con las constantes amenazas de iniciar acciones legales contra ellos y cortar los fondos federales, además de sus propias restricciones presupuestarias, están erosionando su disposición a ayudar a los extranjeros. 3 de ellos, Illinois, California y Minnesota, ya han anunciado recortes en sus prestaciones a los indocumentados. En Illinois, por ejemplo, la semana pasada se presentó al Congreso un presupuesto que incluye la eliminación del programa que concedía asistencia sanitaria para los adultos indocumentados de edad comprendida entre 42 y 65 años. A pesar de su perfil pro-migrantes sin papeles, el gobernador demócrata J.B. Pritzker informó que ha optado por ahorrar unos $400 millones, dejando sin cobertura médica a casi 33,000 personas. De igual forma, en Minnesota y California, el presupuesto que está en el Congreso incluye la retirada de la asistencia sanitaria a los adultos indocumentados. El gobernador Gavin Newsom, en el presupuesto fiscal del 2025-2026, ha pedido congelar las inscripciones de indocumentados en el programa Medi-Cal. Los 1,6 millones de indocumentados ya inscritos no perderán el acceso a los servicios de salud, pero tendrán que hacer un pago mensual de $100. La última iniciativa de la administración Trump en su ofensiva contra los indocumentados ha sido la elaboración de una lista negra de jurisdicciones que considera santuario. Estos políticos de ciudades santuario están poniendo en peligro a los estadounidenses y a nuestras fuerzas del orden para proteger a inmigrantes ilegales criminales violentos, dijo la secretaria de DHS, Kristi Noem, en un comunicado de prensa. El listado, publicado por el DHS tras una orden ejecutiva firmada por el presidente norteamericano, identifica a 48 de los 58 condados del estado Dorado como jurisdicciones santuario. Además, incluye a más de 60 ciudades. Algunas de las más destacadas son Los Ángeles, San Francisco, San Diego, Sacramento, Oakland, San José, Fresno y Pasadena. Según el DHS, cada una de las localidades incluidas en el listado recibiría una notificación formal por su falta de cooperación y por supuestas violaciones de estatutos penales federales. El DHS sostuvo en un comunicado oficial que estos lugares se niegan a cooperar con las autoridades federales de inmigración y que ofrecen protección a inmigrantes sin estatus legal, lo que socava el Estado de Derecho y pone en peligro la vida de los estadounidenses y de las fuerzas del orden. El acoso por parte del gobierno ha hecho que algunos funcionarios públicos eviten que su ciudad sea considerada santuario. Es el caso del Distrito de Columbia. La alcaldesa Muriel Bowser ha retirado esa denominación y ha solicitado la derogación de una ley que limita la cooperación con las autoridades migratorias. El presunto autor del ataque incendiario contra manifestantes en Colorado, que pedían la liberación de los rehenes israelíes en Gaza, que causó una docena de heridos, enfrenta cargos federales por crímenes de odio. El FBI identificó al presunto autor, que fue capturado, como Mohamed Sabre Soliman, de 45 años. Indicó además que el hombre gritó "Palestina libre" durante el ataque. But what the charges allege that he did
Lo que las acusaciones alegan que hizo fue arrojar cócteles Molotov a un grupo de hombres y mujeres, algunos de ellos de más de 80 años, quemándolos mientras caminaban pacíficamente un domingo para llamar la atención sobre los rehenes israelíes detenidos en Gaza. Rewald agregó que el sospechoso había estado planeando el ataque durante un año, incluso había intentado comprar un arma, pero no pudo porque no era ciudadano estadounidense. Medios locales afirman que es originario de Egipto. El extranjero sobrepasó el plazo de su visado según la Casa Blanca. La policía encontró 16 cócteles Molotov sin usar y un pulverizador de mochila con gasolina que, según los investigadores, el sospechoso pretendía utilizar como lanzallamas improvisado. Cuando fue entrevistado sobre el ataque, dijo que quería que todos murieran, no tenía remordimientos y volvería a hacerlo. Solman, que también resultó lesionado, enfrenta cargos federales por crímenes de odio que podría valerle una sentencia de cadena perpetua. Por los cargos estatales, por intento de asesinato, podría ser condenado a cientos de años de prisión. El ataque ocurrió durante el evento Run for Their Lives, una cita semanal pacífica de la comunidad judía en apoyo a los rehenes tomados durante el ataque del grupo islamista Hamas a Israel el 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra en Gaza. Israel condenó el ataque e indicó que se trata de un atentado terrorista antisemita alimentado por los medios de comunicación. El ataque ocurre casi 2 semanas después de que un hombre matara a disparos a 2 empleados de la embajada israelí frente a un museo judío en Washington. El presidente estadounidense Donald Trump descartó el lunes autorizar a Irán a enriquecer uranio. No permitiremos ningún enriquecimiento de uranio como parte de un posible acuerdo, escribió Trump en su red Truth Social, después de que la plataforma de noticias Axios revelara que la última propuesta de los estadounidenses lo autorizara en cantidades limitadas. Estados Unidos e Irán, enfrentados desde hace 4 décadas y sin relaciones diplomáticas, iniciaron negociaciones con la mediación de Omán el 12 de abril. El sábado Irán dijo haber recibido elementos de una propuesta estadounidense al término de 5 rondas de negociaciones y afirmó que responderá a ella. Pero la República Islámica excluyó el lunes cualquier acuerdo nuclear con Estados Unidos que le prive de sus actividades pacíficas de enriquecimiento de uranio e instó a Washington a darle garantías de que retirará las sanciones en su contra. Hasta ahora la parte estadounidense no ha querido aclarar este tema. Queremos garantizar que las sanciones se levanten de manera efectiva y que las acciones pasadas no se repitan. El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, se reunió en El Cairo con su homólogo egipcio Badr Abdulati y con el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, el argentino Rafael Grossi. El encuentro tiene lugar al día siguiente de la publicación de un informe de la Agencia de la ONU que muestra que Irán ha intensificado su producción de uranio enriquecido al 60%, un nivel cercano al 90% necesario para la fabricación de armas atómicas. Mientras Grossi defendió el informe y lo calificó de imparcial, Irán rechazó las conclusiones de la OIEA y las tachó de maniobra política a partir de informaciones no fiables y engañosas. Las grandes potencias occidentales e Israel, considerado por los expertos como el único país con armas nucleares en Oriente Medio, acusan desde hace tiempo a Teherán de intentar dotarse de armamento nuclear. Irán lo niega e insiste en que su programa nuclear solo persigue fines civiles. El presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo chino Xi Jinping probablemente mantendrán una conversación telefónica esta semana, anunció el lunes la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, en medio de tensiones comerciales entre ambos países. Puedo confirmar que los 2 líderes probablemente hablarán esta semana y, como siempre, cuando hay llamadas de líderes extranjeros, proporcionaremos un informe de esas llamadas. Trump aumentó la crispación con China el viernes al acusar a Pekín de no respetar los términos de un acuerdo negociado en Ginebra. El país asiático rechazó firmemente el lunes la acusación estadounidense de haber violado un acuerdo para reducir los pasados aranceles entre las 2 potencias. El acuerdo de Ginebra, firmado en mayo, permitió suspender temporalmente la escalada comercial, que elevó los aranceles sobre los productos estadounidenses al 125% y sobre los productos chinos al 145%.
Luego de 2 días de reuniones, Washington y Pekín decidieron reducir temporalmente sus aranceles al 30% y al 10% respectivamente, y se comprometieron a proseguir las negociaciones para alcanzar un acuerdo comercial. Los aranceles del presidente estadounidense Donald Trump golpean el crecimiento de la economía mundial. Así lo informó el martes la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. La OCDE redujo su pronóstico anual de crecimiento económico mundial, situándolo en 2,9% en 2025 y en 2026, según sus perspectivas económicas. En 2024 el crecimiento fue de 3,3%. Existen riesgos significativos para estas perspectivas económicas. Las perspectivas comerciales y de política comercial son particularmente inciertas. Un aumento adicional de las barreras comerciales o una incertidumbre política prolongada reducirían aún más las perspectivas de crecimiento y probablemente impulsarían la inflación en los países que imponen aranceles. El informe anterior, en marzo, había pronosticado un crecimiento mayor del 3,1% para este año y un 3% para el próximo. La desaceleración de la economía se concentraría principalmente en Estados Unidos, Canadá y México. China y las demás economías deberían experimentar ajustes a la baja más limitados. Nuestra principal recomendación a todos los gobiernos es que colaboren para abordar los problemas del sistema comercial mundial de forma cooperativa, dialogar sobre estos temas entre las democracias de mercado y más allá, y que los países socios del mundo estén dispuestos a entablar conversaciones de buena fe sobre la mejor manera de lograr que el sistema comercial mundial basado en normas sea más justo y funcione mejor para todos. Trump impuso un arancel base de 10% sobre las importaciones de todo el mundo, con tarifas separadas de 25% para acero, aluminio y automóviles. Y ha amenazado además con aplicar más aranceles a decenas de países, pero ha suspendido su aplicación hasta julio para dar más tiempo para las negociaciones. La perspectiva es particularmente sombría para Estados Unidos, donde la OCDE prevé que la economía se desacelere este año 0,6 puntos porcentuales. En cambio, el pronóstico de crecimiento para China se redujo ligeramente, solo del 4,8% al 4,7% este año, mientras que Brasil crecería 2,1% este año 2025. La OCDE vislumbra que la inflación anual se modere entre las economías del G20 al 3,6% en 2025. En Estados Unidos debería aumentar al 3,2% este año, por encima del objetivo de 2% de la Reserva Federal. Un nuevo golpe del ejército ucraniano contra Rusia. El Servicio de Seguridad de Ucrania ha informado este martes que ha dañado en una operación especial los cimientos del puente de Kerch que une la península de Crimea con la Rusia continental al hacer explotar 1.100 kilogramos de explosivos colocados bajo el agua. La operación duró varios meses. Agentes del SBU colocaron minas en los cimientos de esta estructura ilegal. Y hoy, sin ninguna baja entre la población civil, a las 4:44 hora local, el primer explosivo fue activado, dice el CBU, en un comunicado que va acompañado de un video y una fotografía del puente dañado. Según ha recordado el SBU, se trata del tercer ataque ucraniano desde el comienzo de la guerra contra este puente construido por el presidente ruso Vladimir Putin después de la anexión por parte de Rusia de la península ucraniana de Crimea en 2014. Esto se suma a los ataques con drones ucranianos contra infraestructuras energéticas en las zonas de Gerson y Zaporizhia, ocupadas por Rusia, ocurridos este lunes por la noche, que han dejado a unas 70.000 personas sin electricidad, según funcionarios respaldados por Moscú en ambas regiones. Evgeny Balitsky, gobernador ruso de la Zaporizhia ocupada, declaró que el apagón ha afectado a 457 pueblos y aldeas con una población de 600.000 personas. Más de 104.000 personas se encuentran sin electricidad en Gerson, al sur de Ucrania, después de que los drones derivados dañara una nueva subestación, según informó en Telegram Vladimir Saldo, gobernador
gobernador de la región ocupada de Kherson, designado por Rusia. El jefe del SBU, Vasil Maliuk, supervisó personalmente la operación. Maliuk dice en el comunicado que el puente de Crimea es un objetivo absolutamente legítimo, al haber sido construido para unir Rusia a un territorio ucraniano ocupado y por servir además como arteria logística para el suministro al ejército ruso. Crimea es Ucrania y cualquier expresión de la ocupación recibirá una respuesta contundente, remacha Maliuk. Esto se suma a lo informado el fin de semana por el Comité de Investigación ruso, citado por la agencia estatal de noticias RIA, que clasificó los incidentes como actos de terrorismo. La agencia indicó en un comunicado que en la región de Bryansk, un puente de carretera se derrumbó como resultado de una explosión y agregó que en Kursk, un puente ferroviario también fue destruido por una explosión. El domingo por la mañana, el gobierno de la vecina región de Kursk anunció el derrumbe de un puente ferroviario que transportaba una locomotora, la cual cayó sobre la carretera y se incendió. Las fuerzas ucranianas se apoderaron de 1.400 kilómetros cuadrados de la región tras una ofensiva sorpresa en agosto de 2024, pero Rusia ha recuperado el territorio desde entonces. Desde el comienzo del conflicto se han registrado casos de sabotaje a los ferrocarriles rusos en zonas cercanas a Ucrania, la mayoría de los cuales han sido perpetrados por jóvenes en ocasiones menores de edad. Ucrania ha enfatizado sus ataques durante la última semana, llevando a cabo golpes estratégicos que, según el presidente Zelensky, llevan meses de preparación de la inteligencia de Ucrania. La Casa Blanca anunció el lunes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está dispuesto a viajar a Turquía para mantener negociaciones tripartitas con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky y el ruso Vladimir Putin. Ello luego de que el presidente turco Recep Tayyip Erdogan afirmara que estaría dispuesto a acoger una reunión de los tres mandatarios en Ankara o Estambul. Bueno, el presidente ha dicho que está abierto a ello si llega el caso, pero quiere que ambos líderes y ambas partes se sienten a la mesa juntos, y lo vimos hoy a instancias del presidente Trump. En cuanto a su opinión sobre esas conversaciones y lo que ahí ocurrió, él hablará de eso. Una delegación rusa y ucraniana se reunieron en Estambul el lunes, pero no lograron un acuerdo para el cese al fuego incondicional. Moscú planteó a Ucrania un alto al fuego parcial de entre 2 y 3 días. Ucrania propuso a Rusia sostener otro ciclo de diálogo entre el 20 y el 30 de junio. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky instó el lunes a Donald Trump a que adopte sanciones contra Rusia para forzar a Moscú a aceptar un alto al fuego total. Por lo tanto, es muy importante para nosotros enfatizar una vez más, como lo hicimos durante nuestra última conversación con el presidente Trump, que si Estambul no logra avanzar en el alto al fuego esta vez, Estados Unidos debe tomar medidas enérgicas, principalmente un paquete de sanciones. Rusia y Ucrania solo lograron un acuerdo para intercambiar a prisioneros de guerra gravemente heridos o que sean menores de 25 años, además de la entrega de cadáveres de soldados de cada bando. El gobierno de Colombia y su presidente Gustavo Petro criticaron el martes a la Fiscalía de Guatemala, que es responsable de una investigación por la que se emitió una orden de captura contra su exministro de Defensa, y la fiscal general colombiana por supuesta corrupción. El lunes, un tribunal guatemalteco ordenó la detención del exministro colombiano Iván Velázquez y la fiscal Luz Adriana Camargo, ambos exmiembros de la Comisión Antimafias de la ONU en Guatemala. Son acusados de asociación ilícita, obstrucción de justicia, tráfico de influencias y colusión para favorecer a la constructora brasileña Odebrecht. En la red X, Petro comparó a la Fiscalía guatemalteca con otras de la región, que según él obedecen al crimen y no a las ciudadanías. La Cancillería colombiana expresó el lunes que los mandatos de captura contra los funcionarios representan una grave desviación de los estándares de derecho internacional. En este sentido, la determinación del Tribunal de Apelación desconoce los parámetros del derecho internacional y los derechos humanos, carece de sustento jurídico y pone en riesgo la colaboración decidida entre países y organismos internacionales para luchar contra la impunidad,
la corrupción y los flagelos criminales que debilitan las democracias. Velázquez, próximo a asumir como embajador en el Vaticano, rechazó la acusación el lunes. El exministro de Defensa de Colombia fue jefe de la desaparecida Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, de 2013 a 2019, mientras que Camargo fue jefa de investigación y litigio de esa entidad entre 2014 y 2017. Ambos gozan de inmunidad por ser una entidad patrocinada por la ONU. Estas acusaciones se suman a otras causas judiciales contra exfuncionarios de CICIG y contra fiscales de Guatemala, que trataron de investigar actuaciones de la fiscal general guatemalteca, Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea, que la consideran corrupta y antidemocrática. Tras 3 labores de cateo en Tamaulipas, ha sido detenido Santos N., alias M47, y Ojimi, presunto jefe operativo del Cartel del Golfo, principal sospechoso y acusado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México de ser el presunto autor intelectual de los integrantes del grupo fugitivo. En el operativo, M47 fue detenido junto a sus 2 presuntos cómplices, Raúl N. y Jesús Alejandro N. Asimismo, las autoridades incautaron un par de armas largas, 3 cortas, cartuchos, dinero en efectivo, 12 vehículos, así como alrededor de 21 kilos de droga, entre marihuana, cocaína y metanfetamina. Los cateos fueron realizados en inmuebles ubicados en Reynosa. Reportes de inteligencia indican que Santos N. sería jefe operativo dentro de la facción denominada Los Metros, además de que sería un hombre cercano a un sujeto apodado El Primito, este último señalado como cabecilla de la facción criminal referida. Como se recuerda, 4 músicos y su representante desaparecieron la noche del domingo 25 de mayo cuando se dirigían a una fiesta privada en la ciudad de Reynosa. El 28 de mayo, la Fiscalía de Tamaulipas reportó el hallazgo de 5 cuerpos calcinados, mientras que el 30 de mayo confirmaron que los cuerpos correspondían a los integrantes del grupo de Regional Mexicano. Aunque los secuestros para pedir rescate no son infrecuentes en Tamaulipas, un estado asolado por la violencia, la forma en que los secuestradores engañaron a los miembros de la banda hasta un solar abandonado con la promesa de una actuación en una fiesta privada y después los asesinaron ha conmocionado a la población de la zona. De momento, no está claro por qué los miembros del grupo fugitivo fueron objeto del ataque. El Cartel del Golfo tiene su bastión en este estado y se dedica al tráfico de drogas y migrantes a través de la frontera entre México y Estados Unidos, así como al secuestro para obtener rescates. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, será interrogado la próxima semana por el Supremo Tribunal Federal por presunto intento de golpe de Estado contra el actual mandatario Luis Ignacio Lula da Silva. Bolsonaro, de 70 años, que gobernó Brasil de 2019 a 2022, está acusado junto a otros 6 colaboradores de liderar una conspiración para mantenerse en el poder tras ser derrotado por su rival Lula. El magistrado Alexandre de Moraes programó el testimonio del líder derechista, que se expone a una pena de unos 40 años de cárcel por los delitos de intento de abolición violenta del Estado de Derecho e intento de golpe de Estado, entre otros. El expresidente asegura ser inocente y se dice perseguido por Moraes. En los interrogatorios que arrancan el próximo lunes, Bolsonaro se cruzará con Mauro Cid, quien fue su mano derecha cuando era presidente y ahora es acusado colaborador de la Fiscalía en el proceso. 2 excomandantes de las Fuerzas Armadas ya han confirmado la tesis expuesta por la Fiscalía de que Bolsonaro les presentó un plan para evitar que Lula da Silva asumiera tras ganar las elecciones en octubre de 2022. El golpe no ocurrió porque los entonces comandantes del ejército y la aeronáutica se negaron a participar, según sus propias declaraciones. El Etna, el mayor volcán activo de la placa europea y situado en la isla italiana de Sicilia, ha entrado nuevamente en erupción con fuertes explosiones, una alta columna de humo y una colada de material piroclástico sobre su ladera sureste.
Las imágenes sorprendentes que se han viralizado en las redes sociales muestran una columna de humo de más de 2.5 mil metros de altura. El Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología ha informado del derrumbe de parte del cráter sureste, que ha derivado además en la emisión de flujo piroclástico y lava, que según los primeros informes no implica ninguna amenaza para poblaciones locales. El flujo, explica el observatorio, probablemente se ha producido por el colapso de una parte del cráter sureste, pero el material caliente parece no haber sobrepasado el Valle de León, que los excursionistas suelen franquear en su ascenso al Etna. El presidente de Sicilia, Renato Schifani, descartó por el momento peligros para la población según las informaciones que recibe de la Protección Civil. Las cámaras de vigilancia mostraron el momento en que una parte del flanco del cráter se desplomó, originando el flujo piroclástico que, según el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología, pasó a ser una fuente de lava, aunque inicialmente se emitió una alerta roja para la navegación aérea. Esta fue rebajada a naranja tras la disipación de la columna de ceniza en horas de la tarde. El aeropuerto de Catania continuó operando con normalidad. En ese contexto, los residentes y turistas que se encontraban escalando el monte Etna o en las cercanías en la costa este de Sicilia se vieron alertados y comenzaron a alejarse. Varias personas fueron evacuadas de manera rápida tras el inicio de la actividad volcánica. Aún así, la mayoría se tomó unos segundos para tomar fotos y videos del impactante momento. Es el volcán activo con mayor altura de la placa euroasiática, el primero en referencia a la Europa geográfica, y la montaña más alta de Italia, al sur de los Alpes. El Etna cubre un área de 1.190 kilómetros cuadrados, con una circunferencia basal de 140 kilómetros.